Y ahora vamos al tema. ¿Cómo podemos lograr crear un punto focal de éxito en nuestra terraza? Que la haga especial, que la haga elegante, que la haga lujosa. Mi querido decotuber, cuando llega el verano apetece más que nunca disfrutar de nuestra terraza. Los que me seguís ya sabéis que tengo publicada una serie de 3 vídeos donde os explico con todo lujo de detalles cómo podéis dejar vuestra terraza de ensueño. Y si no los habéis visto, pues os lo dejo por aquí. Os lo dejo por aquí. Nunca me acuerdo qué lado es de los dos, si por aquí, por allí, en conejito me convertí. Y son vídeos que vale la pena ver porque contienen ideas y conceptos que no pasan de moda, o sea que los vais a poder aprovechar a tope. En el vídeo de hoy vamos a hablar de terrazas, pero te voy a hablar de lo que no hay que hacer. Hablaremos de los 10 errores que cometemos con mayor frecuencia al decorar nuestra terraza. Y cuidado, que son cosas importantes a las que realmente hay que prestar atención y que muchas veces las pasamos por alto o las olvidamos. Así que es un vídeo imprescindible para los que tenéis terraza que te ayudará a sacarle el mejor partido a tu espacio y hacer que tu terraza brille. Son solo 10, así que te aconsejo que no te pierdas ninguno de estos errores, especialmente el último porque está lleno de ideas y es para mí la guinda del pastel. Si aún no lo has hecho, aprovecha ahora mismo para suscribirte al canal haciendo clic en la campanita para recibir todas las notificaciones y en tu móvil. Y sobre todo, si este vídeo te gusta, prémiame con un like bien grande y no te olvides de compartirlo a toda la gente que como a ti como a mí nos gusta la decoración de interiores. Así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo. Error número 1. No definir bien el propósito. Hacer un autodiagnóstico de las necesidades y deseos propios de ti mismo antes de empezar cualquier proyecto de decoración es algo esencial y en una terraza, por supuesto, también. Conocer bien tus necesidades, para qué necesitas ese espacio, te ayudará a definir las funciones que debe cumplir, independientemente del tamaño que tenga. Y hago un inciso. A veces decís: explicas cosas que son para casas grandes o tal. No, los conceptos que estoy explicando son perfectamente válidos para espacios grandes y espacios pequeños. En la serie que hice sí que era sobre terraza pequeña, pero en este caso los tips que os voy a dar son válidos para cualquier tamaño de terraza, como los que suelo dar en general. Lo que pasa que cada uno se tiene que quedar con lo que le sirve y con lo que no le sirve, pues no. Si tu terraza es grande y es amplia, vas a poder permitirte el lujo de destinarla a más de una función. Pero si es pequeña vas a tener que ser mucho más selectivo, por lo tanto vale la pena que hagas ese trabajo de autodiagnóstico. Elige bien su finalidad porque de lo contrario corres el riesgo de que se vea abarrotada y de que no cumpla la función que más necesitas. Por ejemplo, ¿quieres utilizar tu terraza como un lugar donde relajarte después del trabajo? ¿O prefieres que sea un comedor de exterior donde poder pasar largas tertulias pues cuando comes los fines de semana o entre semana? ¿O estás pensando mejor en un espacio donde poderte reunir con amigos y hacer charlas nocturnas? Quizás estés buscando una zona de lectura y de relax tranquila al aire libre. O un espacio relajante donde poder tumbarte a tomar el sol. ¿Quieres que sea un espacio verde lleno de plantas, de vegetación, llevar la naturaleza a tu terraza? En fin, puedes tener muchas necesidades y muchos deseos, pero es importante que te pares a pensarlos y que los plasmes en un papel para que no te desvíes de tu camino. Luego, es también muy importante que tomes decisiones sobre la finalidad que la vas a destinar y que las cumplas, porque esa es otra, que a veces tomamos decisiones y luego hacemos otra cosa. ¡Ay, mira qué somos, eh! Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Lo que seguro que no va a quedar bien es que termines utilizando tu terraza o destinando parte de ella a tener un trastero donde vas colocando y almacenando todas aquellas cosas que no sabes dónde poner en casa. Eso seguro que no. O que sea el lugar donde pones el tendedero. Bueno, si no hay más remedio se hace, oye, y se intenta disimular lo mejor posible.
pero no es lo deseable en este caso. Estamos hablando de decorar un espacio, por lo tanto, de trasteros y de tendederos nos olvidamos, por favor. Cuando definamos las funciones, no olvidemos un tema importante, que es también tener en cuenta la estacionalidad y tener claro desde un inicio si es que ese espacio lo vamos a utilizar para tomar o disfrutar del sol en verano o, por el contrario, es un espacio que queremos acondicionar para disfrutarlo durante todo el año. Todo esto determinará e influirá en el resto de puntos que vamos a ver y en las decisiones que tomemos a la hora de decorar nuestra terraza, como por ejemplo el estilo, el mobiliario, los textiles, la distribución del espacio, qué plantas vamos a incluir en él, etcétera, etcétera, etcétera. Como conclusión, una buena planificación previa te evitará gastar en piezas que luego no vas a utilizar y sobre todo te ayudará a darle armonía a todo el espacio. Error número 2, no planificar bien la distribución del espacio. Y este es otro de los errores que cometemos más a menudo. Al decorar la terraza a veces pecamos de comprar sin medir primero y como consecuencia de eso acabamos comprando muebles demasiado pequeños o demasiado grandes para el espacio. Ten en cuenta que todo el mobiliario que incluyas en el espacio debe ser proporcional y que debe haber una armonía. Y sobre armonía ya os remito a mi vídeo, como siempre, el vídeo sobre cómo decorar con armonía, que os dejo por aquí. Mi recomendación aquí es que, aparte de tomar medidas y hacer un plano detallado, trates de escalar el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que busques formas de que parezca más grande y más amplio. Y créeme si te digo que escalar el espacio no necesariamente consiste en comprar muebles como mesas o sillas plegables, no es eso. O muebles pequeños, tampoco. ¿Cómo puedes lograrlo? Presta atención. Utiliza las piezas estratégicamente. El objetivo sería poner pocos muebles, preferiblemente de gran tamaño, pero dejando que el espacio fluya, es decir, que haya unas zonas de paso que estén despejadas para poder fluir en ese espacio. Los muebles grandes hacen el espacio más grande, pero no deben llegar a entorpecer y ahí estaría tu límite, ¿vale? Si el mueble es tan grande que no va a dejar fluir, coge uno más pequeño. ¿Capichi? ¿Se me entiende? Y cuando digo que todo fluya, me refiero a que dejes despejadas las zonas de paso. Por ejemplo, si vamos a crear en la terraza una zona de reunión para pasar el tiempo con amigos, a veces más vale poner un sofá grande que muchos sillones, sillas y puffs de tamaño pequeño, porque el tener una pieza grande para asiento dará una sensación de mayor amplitud y a la vez, colocándola correctamente, porque hemos hecho un plano y hemos tomado medidas y tal, nos va a ayudar a tener despejadas las zonas de paso. Error número 3, no crear un punto focal. Ya sabéis que este es uno de mis temas favoritos, el punto focal. Yo espero y deseo que a base de vídeos que voy explicando ejemplos y tal, pues todo el mundo acabéis entendiendo bien cómo hacerlo y cómo es este concepto. Cuando creamos un punto focal en el interior de nuestra casa, ¿verdad? Tendemos a incluir en él alguna pieza especial, un mueble antiguo, un espejo bonito, una lámpara enorme o una pieza de arte, cuyo objetivo es captar la atención, que nada más acceder al espacio se visualice y capte la atención del espectador o del ojo. Pero ¿qué ocurre? Que a la hora de decorar nuestra terraza solemos olvidarnos de hacer esto mismo. Por eso, cuando visualices el espacio de tu terraza, visualízalo. Es importante que observes y te des cuenta de cuál debe ser el punto focal. Es aquel punto que cuando tú accedes a un espacio se va la mirada automáticamente hacia él. Si es horrible, no lo potencies, pero si es un punto con potencial para crear el punto focal, aprovéchalo porque es el ideal. De esto he hablado en algunos vídeos y por aquí te dejo el vídeo sobre el tema del punto focal. Y ahora vamos al tema. ¿Cómo podemos lograr crear un punto focal de éxito en nuestra terraza? Que la haga especial, que la haga elegante, que la haga lujosa, que capte la atención, que impacte. Pues te voy a dar algunas ideas. Toma nota. Puedes hacerlo con una composición de plantas y macetas de gran tamaño, que ubiques en ese punto donde se va la mirada al acceder a tu terraza, como estos ejemplos que os estoy mostrando ahora mismo. La idea es que para crear un punto focal, colocar un elemento grande de gran tamaño siempre funciona mejor que colocar un conjunto de muchos elementos pequeños.
Y si no, párate a mirar y observa la diferencia entre una terraza donde hay un gran macetero o un par de grandes maceteros y otra terraza que está llena de macetas pequeñas. El efecto no es el mismo, ¿verdad que no? Pues con esta idea es la que quiero que te quedes. Entonces, este recurso del objeto de gran tamaño puedes aplicarlo en tu terraza, por ejemplo, poniendo una lámpara grande hecha de fibras naturales. Puedes hacerlo con una pieza estrella de mobiliario, como por ejemplo una o dos tumbonas o sillones de diseño colocados estratégicamente. Si no tienes muebles de diseño o muebles especiales, puedes aplicarlo también a través de los textiles, poniendo unos cojines muy coloridos o que tengan un estilo muy concreto y muy definido, muy marcado. O poniendo cojines que tengan texturas interesantes. Eso también puede ser un elemento de atracción en sí mismo, el juego de texturas. Por ejemplo, un sofá con un toldo precioso y un sillón impresionante sobre el que colocamos un par de cojines Cuba africanos, realmente marca muchísimo el estilo étnico, el estilo africano y le da mucha personalidad y entonces está creando automáticamente un punto focal en sí mismo. O cojines con estampados de flores alegres y con unas rayas coloridas, si queremos ir a un estilo rústico, pues también va a ser un punto de atracción en sí mismo. Otra manera de hacerlo es coger una pareja de candelabros de gran tamaño, pues de fibras naturales o de estilo étnico, y convertirlos en el protagonista del espacio. También puedes incluir otras piezas, por ejemplo, piezas artísticas o esculturas, o incluso crear un punto focal en base a pintura decorativa, es decir, creando un trampantojo en una pared, simulando vegetación donde no la hay, utilizando la pintura y, ¿por qué no? Otro recurso muy interesante que se utiliza muy poco en las terrazas son los espejos. Colocar un espejo estratégicamente al lado o cerca de una planta o varias plantas de gran tamaño va a multiplicar la profundidad del espacio y va a crear más vegetación automáticamente. A mí es un recurso que me encanta y por eso he querido mostrároslo con un ejemplo. Error número 4. No integrar la terraza con el estilo decorativo de la casa. La terraza ideal debería percibirse como una extensión de tu salón o de tu salón comedor. No es un mundo aparte donde salimos, nos evadimos y que no tiene nada que ver con todo lo que hay dentro. Piénsalo, no tendría ningún sentido haber trabajado la decoración del interior de tu casa y no tener en cuenta todo lo que has decidido para el exterior. Por lo tanto, debe haber una continuidad. Se trata de crear sensación de unidad dentro-fuera. ¿Cómo puedes lograr esto? Presta atención a las características de tu salón o de tu salón comedor. ¿Qué estilos decorativos has utilizado? ¿Cómo es el suelo? ¿De qué color son las paredes? ¿Cuál es la paleta de color con la que has jugado en el interior de tu casa? Y trata de llevar todo eso, de mantenerlo, darle continuidad en tu terraza. Haciendo esto darás cohesión a todo el espacio y lograrás una sensación de unidad. Cuando tengas la terraza con las puertas abiertas parecerá que has ampliado tu salón. Pero ojo, para terminar este punto, llamar la atención sobre un tema. No caigas en el error, con este tema de la cohesión y de que parezca lo mismo, de amueblar tu terraza con muebles de interior. Definitivamente no es una buena idea decorar tu terraza con los muebles que te sobran en casa o que no sabes dónde poner. Al exterior, piezas de exterior o como mínimo unas piezas que sirvan indoor-outdoor, que estén tratadas para que no se estropeen con la incidencia continuada de la luz solar, del viento, etcétera, etcétera. Y si es cuestión de presupuesto para poder permitirte este tipo de muebles, pues ves poco a poco, porque no hay prisa. Como ya he explicado en otros vídeos, las prisas son malas compañeras de viaje en decoración. Puedes escoger el camino largo o el camino corto, pero yo te recomiendo escoger siempre el largo. Poco a poco, ves tomando, ves pensando decisiones, ¿vale? Ves planificando antes de lanzarte a comprar, a colocar. A ver, puedes hacer pruebas todas las que quieras, porque esto es un tema también de ver, de probar, de acertar, ¿no? Pero no te precipites en comprar unos muebles que a lo mejor luego no te van a servir. Como dice un alumno mío, hay una gran diferencia entre amueblar una casa y decorar una casa. Y si tú lo que quieres es decorar, ves despacio, por favor.
Y si quieres más pistas sobre el tema, aquí te dejo el vídeo sobre storytelling, cómo crear historias con la decoración, que creo que ilustra muy bien este tema. Error número 5, escoger mal los textiles. Otro error que solemos cometer es poner textiles inadecuados. Para escoger los textiles correctamente, presta atención a dos cosas. Uno es los tejidos, escoger los tejidos correctos. Y el otro es el color, escoger los colores adecuados. En cuanto al tejido, si vas a optar por algodón, ten en cuenta que no sirve cualquier tipo de algodón, porque el algodón pierde color muy rápidamente con la incidencia continuada del sol. Mi consejo es que busques cojines con tejidos de exterior, que tienen tratamientos tecnológicos que les permite resistir muy bien las inclemencias del tiempo, como las lonas náuticas, los tejidos antimicrobianos. Así evitarás, por ejemplo, y presta atención, que la humedad haga aparecer moho en tus textiles, o que el viento rasgue las telas, o que el sol les haga perder su color y parezcan más viejas automáticamente. Otra fuente de errores es la elección del color. Para escoger los colores, aparte de tener en cuenta la paleta que tienes de color que has trabajado en tu casa, escoge los colores dependiendo del propósito que te hayas marcado para tu terraza. Si quieres crear un espacio refrescante y veraniego, no dudes en incluir textiles en colores fríos, como los púrpuras, los azules o los verdes. Y estampados marineros, por ejemplo. Si buscas un espacio más relajante para tu terraza, minimalista o incluso zen, ve a colores neutros, blancos, blancos rotos, beiges y grises suaves. Y si quieres un espacio rústico más alegre, que te transporte a la Provenza francesa, atrévete con colores más vivos, con textiles de colores cálidos, pero también mezclados con tonos fríos, que le dé un poco de chisporroteo al ambiente. Estampados florales, rayas atractivas y coloridas, etcétera, etcétera. Haciendo todo esto, resolverás muy bien el tema de los textiles. Error número 6, no proteger la terraza de la luz solar. Parece evidente, pero muchas veces no lo hacemos, no lo planificamos y no lo pensamos, ¿no? En primavera y verano especialmente, crear zonas de sombra es esencial. A menudo caemos en el error de no pensar en esto y realmente crear zonas de sombra en la terraza hará que disfrutemos de ella muchísimo más y tendremos una temperatura mucho más agradable también en el interior. Para crear zonas de sombra tenemos diferentes opciones. Podemos optar por un toldo, podemos optar por una pérgola, o bien acudir a sistemas más económicos como una vela o unas sombrillas. Pero antes de decidirte sobre cuál de estas opciones te va a convenir más, ten en cuenta tres aspectos: las dimensiones de tu terraza, la orientación de tu terraza, es decir, cuánto tiempo le da el sol, desde qué horas, si va a coincidir con las horas en que tú la quieres disfrutar, etcétera, etcétera. Y también piensa que el sistema que escojas es posible que te interese que tenga una doble función, que es crear sombra y a la vez aportar intimidad, y esto puede condicionarte, ¿no? Por eso a veces, pues si lo que estamos buscando también es un poco de intimidad, es interesante combinar más de un sistema para crear las zonas de sombra. Incluso, ¿por qué no?, poner unas cortinas. Otro tema. En los países que tenemos la suerte, pues como aquí en España, ¿no?, y en muchos otros países de ecotubers que me seguís, tenemos la suerte de tener climas más cálidos y de disfrutar muchísimos días de sol al año. Por eso lo interesante aquí es que aprovechemos toda esa energía del sol. Si es tu caso, valora la posibilidad de sustituir las bombillas LED que tengas en tu terraza por lámparas, faroles y guirnaldas solares que conviertan tu terraza en un espacio más eco-friendly, y además estarás ayudando a la iluminación, que es otro punto que vamos a tocar a continuación. Error número 7. Descuidar los límites. No prestar atención a las paredes de nuestra terraza es uno de los errores más comunes que cometemos. Los límites de tu jardín o de tu terraza son una parte importante de la casa. Por eso es necesario valorar qué materiales vamos a utilizar para su revestimiento, en lugar de conformarnos con poner cercas estándar. Piensa que hay que darle a la terraza la misma importancia que a cualquier espacio de la casa, como si estuviera en el interior, porque recordemos que tienes que abordarla como si todo fuera una sola cosa. Mismo estilo, mismos colores o colores similares, etc.
no solo es importante estéticamente, es que hay otro aspecto que hemos de considerar, que es la protección que le damos a esos revestimientos, a las paredes del exterior. Impermeabilizarlas con pinturas plásticas puede ayudar a reducir mucho el trabajo de mantenimiento, porque lógicamente se deterioran como consecuencia de la incidencia directa de la luz del sol. Apuesta por utilizar revestimientos que sean un poquito mejores, más impactantes y que mantengan un poco esa imagen de calidad, ¿no? Vamos, es mi recomendación. Siguiente punto. Error número 8. Olvidarnos del suelo. Siempre digo que el suelo es uno de los elementos más importantes de la casa, porque un suelo bonito va a realzar tu decoración, va a crear sensación de unidad, de amplitud, pero un suelo deteriorado o mal escogido estropeará por completo tu decoración, te lo aseguro. A veces vale más invertir en un buen suelo que en muebles caros, es mi experiencia. Si el suelo de tu terraza está en buen estado o es un suelo bonito, pues oye, lúcelo y perfecto. Pero si necesita algún arreglillo, puedes optar por cambiarlo o por revestirlo, un poquito más económico. Puedes hacerlo, por ejemplo, con una tarima especial para exterior, que además son de muy fácil instalación. Y si eliges una que sea sintética, por ejemplo las de composite, podrás olvidarte por completo de su mantenimiento. También puedes optar por poner baldosas de grés cerámico de baja porosidad, si la terraza está descubierta. Es un material funcional, resistente y asequible, y de fácil limpieza. En cuanto al tamaño de las baldosas, una idea importante, y volvemos al tema del tamaño. Cuanto más grande sea la pieza, la baldosa o el revestimiento que estés poniendo, cada pieza, cuanto más grande sea, la sensación de uniformidad será mayor. Y siguiendo con el tema del suelo, otro error que solemos cometer es no poner una alfombra, porque estamos en el exterior. Y es que si no concibes tu salón sin una alfombra, si es tu perfil, si es lo que a ti te gusta, ¿por qué no vas a ponerla fuera? Al igual que sucede con el salón o con el dormitorio, las alfombras, además de decorar tu terraza, harán más confortable el espacio y protegen el suelo de las incidencias climáticas. Para exterior puedes optar por alfombras de propileno o vinílicas que no se te van a estropear. Son súper resistentes a los rayos solares, son impermeables, antialérgicas y fáciles de limpiar. Y las tienes con muchísimos estampados, puedes adaptarlas fácilmente a tu estilo. Y si tienes una terraza que esté en un entorno seco y resguardada con una pérgola o con un toldo o en un porche, también puedes optar por una alfombra de fibras naturales con base antideslizante, que lo hará muchísimo más acogedor. Y si la idea de la alfombra no te gusta, pero eres de esas personas que cuando llega el verano pues te gusta ir descalzo por la casa, también puedes utilizar un recurso que es poner césped artificial sobre el pavimento de tu terraza. Si tu terraza es muy grande, puedes hacerlo solo en una parte de esta, la que utilices a lo mejor para tomar el sol. Y si tu terraza es pequeña, pues puedes hacerlo para toda la terraza, para darle un poquito más de sensación de amplitud y de unidad. Es otro recurso. Error número 9. Olvidar la iluminación. Muchas personas tienden a pensar que la terraza no es un espacio para disfrutar durante todo el día, pero en verano las terrazas se disfrutan mucho durante la noche. Una iluminación exterior bien diseñada y planificada te permitirá disfrutar muchísimo más de tu terraza. Por eso vale la pena que no olvides este tema, que no pongas el típico aplique de la pared que te coloca el lampista y ya se acabó. No, piensa y diseña la iluminación exterior y planifícala exactamente igual como lo harías dentro de tu casa. Y te cuento cómo diseñarla correctamente. Elige 3 fuentes de luz. Elegir 3 fuentes de luz diferentes a diferentes alturas, diferentes tipos de iluminación, te va a permitir crear capas de luz y tener un ambiente más agradable y ajustar el nivel de la luz dependiendo del uso que le vayas a dar. Por ejemplo, si tu propósito es tener un salón de exterior acogedor, puedes colocar 1 o 2 apliques en la pared, una lámpara de sobremesa y unos farolillos y guirnaldas como luz ambiental, pues para crear un ambiente como más acogedor y más relajante y más chisporroteante. Y error número 10. No utilizar las plantas estratégicamente. Las plantas suman a una terraza mucho más de lo que pueda parecer a simple vista. Y por eso es un error tomar decisiones sobre qué plantas vas a incluir a la ligera, rápidamente. Pues cogeré esta y esta. No. Antes de elegir las plantas, ten en cuenta la orientación de la terraza, si recibe mucho sol, si no, si es habitual, si el viento es habitual, porque
piensa que lo que plantes en ella debe crecer sin darte problemas, sin darte demasiado trabajo y, a ser posible, dándote bienestar. Algunas pistas de plantas, en este caso de pequeño tamaño, que resisten bien en el exterior son las margaritas, los geranios y los claveles, y además muy alegres. Pero, ¿cómo puedes utilizar las plantas estratégicamente? Puedes utilizarlas para tres cosas muy interesantes. Una es crear profundidad. Para aprovechar este recurso deberías colocar varias macetas con arbolitos, buscando crear capas, colocándolos a diferentes alturas. También te pueden ayudar a crear un espacio más fresco. Las plantas trepadoras en los muros, como la hiedra, la monstera, la bugambilia, la parra, el jazmín o la glicina, consiguen dar frescor al espacio y a la vez envolverán tu terraza con un aroma delicioso. Recordemos también que lo que no se ve es muy importante. Otra forma de utilizar las plantas estratégicamente es como recurso para delimitar el espacio. Las plantas de gran tamaño nos ayudan a definir y delimitar el espacio. Para esto utiliza arbustos y árboles de hoja perenne para crear una estructura de fondo. Y así tendrás delimitado tu espacio con la vegetación. Otra manera de utilizar las plantas estratégicamente es aprovechar sus texturas. Enriquecen el juego de texturas. Elige plantas que tengan formas y texturas diferentes que contrasten entre sí y que también tengan colores un poquito diferentes. Todo esto le va a dar variedad, profundidad y va a enriquecer muchísimo más tu paisaje. Y por último, incluye plantas grandes porque tienen muchas ventajas y ahora te voy a decir cuáles son. Si te fijas en las terrazas más imponentes y bonitas, no verás en ellas decenas de macetas en el suelo. Verás pocas macetas de gran tamaño. Así lo hacen los mejores decoradores. Y tú puedes ser uno de ellos. Mi recomendación es que inviertas en macetas y recipientes de gran tamaño, tan grandes como los puedas pagar, porque baratos no son. Incluso aunque esto implique poner uno solo, ¿vale? Más vale poner uno bien grande y bonito que llenarlo de macetas pequeñitas. Con el tiempo ya te harás con otro. ¿Y qué ventajas tiene realmente tener plantas grandes y macetas grandes? Primero, que las macetas grandes conservan más la humedad durante más tiempo. No tienes que regarlas tan a menudo. Hay muchos árboles y arbustos que prosperan en contenedores pequeños que hay en los patios. Y si tu contenedor o tu maceta es muy grande, puedes jugar también a plantar pequeñas flores alrededor de ese árbol. Otra ventaja es que además puedes decorar con enredaderas tus muros o hacer que trepen por las pérgolas y de esa manera te aíslen del calor y te den privacidad, esa intimidad que hemos comentado antes. Por ejemplo, las plantas como el platanero o el bambú son excelentes para esta finalidad. Otra idea para tener una zona verde es crear una jardinera grande, integrada en el respaldo de tu sofá, y plantar en ella especies de plantas aromáticas y antimosquitos, como pueda ser la lavanda, el romero, la citronela o la albahaca. Y de ese modo, pues evitarás que te acribillen los mosquitos. Como ves, son muchas las funciones que pueden cumplir las plantas y que podemos jugar con ellas estratégicamente en nuestra terraza. Así que vale la pena pararse a decidir y a planificar qué plantas vamos a poner en nuestra terraza. Y hasta aquí los 10 errores más frecuentes que cometemos al decorar nuestra terraza. ¿Qué? ¿Has pensado ya qué cambios harás? Déjamelo en comentarios porque me encanta leeros. Os he dejado todas las imágenes de este vídeo en una carpeta de Pinterest en un tablero de la Academia de Decoración, que os dejo la dirección por aquí abajo y también os la dejo en la caja de descripción del vídeo. Ya sabéis, clicáis en la flechita y se despliega la caja de descripción del vídeo. Y ahí tenéis un montón de enlaces de interés. Si el vídeo te ha gustado, no olvides premiarme con tu like, compartirlo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores y te invito a visitar la web de la Academia de Decoración, academiadecoracion.com, porque muchos de vosotros me estáis pidiendo ayuda continuamente y la manera de llegar a mí, de contactar conmigo o de poder contar con mi acompañamiento, con mi ayuda en alguna de las decisiones de decoración que a lo mejor estáis tomando y estáis dudando y tal, es a través de la web academiadecoracion.com. Ahí tengo un consultorio online donde podéis hacer preguntas, donde podéis dirigiros a mí y donde podéis pedir mi ayuda, ¿de acuerdo? Y por último, daros las gracias a todos aquellos que me habéis dejado una reseña de 5 estrellas en Google
Cada vez estamos ya más cerca de las 1000 reseñas. Quiero llegar ya a las 1000 reseñas de 5 estrellas porque eso quiere decir que el trabajo que estoy haciendo en el canal está sirviendo, que hay mucha gente que está aprendiendo con estos vídeos y que para mí es un apoyo moral. Así que ahí os espero, ¿vale? Y ahora, eso sí, os dejo con las tomas falsas, lo más divertido del vídeo. Y nos vemos muy pronto. Hasta pronto, mis decotubers. Os quiero. Bueno y requete bueno. Vamos que nos vamos. Que lo estamos dando y que lo estamos regalando, señoras y señores. Ay. Mis queridos decotubers, hablo de... si aún no lo has hecho, aprovecha ahora para suscribirte al canal y hacer... Si tu terraza, ten en cuenta que todo el mobiliario... Ten en juego... ¿Cómo puedes lograrlo? La clave sería poner pocos muebles grandes que la haga especial, que la haga elegante. Por ejemplo, una terraza con un sofá que tenga unos sillones con unas flores llamativas y unas rayas muy sugerentes. O cojines, que a mí es un recurso que me encanta, por eso he querido poneros algunos. A mí, porque ojo, para terminar y siguiendo con el color, es el otro tema al que debes prestar atención. Tengo una mosquita por aquí. Por eso, lo que te impermeabilizarlas con pinturas plásticas. Y error número 10, no utilizar las plantas estratégicamente. Y por eso es un error, mira la mosca, y la última forma para utilizar... otra forma para utilizar... Otra forma... Oh, la mosca. Otra... Mosca, vete, que me estás distrayendo. Jope. Las plantas de gran tamaño y plantar en ella especies aromáticas y plantas que... Y plantar en...